El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través de la Subdirección de Agrología, es el encargado de hacer el estudio, inventario y monitoreo de los suelos y tierras de todo el país. Actualmente, todo el territorio nacional ya cuenta con estudios de suelos a nivel general, es decir, a escala 1/100.000, pero tan solo el 10% tiene estudios semidetallados y detallados, razón por la cual el IGAC se ha propuesto realizar análisis a nivel predial detallado. Una de las aplicaciones que utiliza el IGAC para los levantamientos de suelos a escalas con mayor detalle son las áreas homogéneas de tierras. Las áreas homogéneas de tierra son espacios de la superficie terrestre donde se combina el clima a través de la temperatura y de la precipitación, la altura sobre el nivel del mar, las diferentes formas del relieve, los materiales de origen y las características de los suelos. Esta aplicación es muy importante porque no solamente apoya la parte de planificación del uso de la tierra a nivel catastral, sino sirve para la planificación del uso de la tierra desde el punto de vista de ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas hidrográficas. Este estudio permite darle un valor al suelo a través de las diferentes variables de la tierra, tales como suelo, relieve, erosión, inundaciones, pedregosidad y la degradación. El suelo es un cuerpo natural organizado, resultado de factores y procesos. Un factor de formación es un agente, una causa, una condición que actúa sobre un material con la potencialidad para cambiarlo. Los suelos no están al azar en la naturaleza, son el resultado del clima, del relieve, de los materiales de origen, de los organismos que actúan a través del tiempo. Estos factores originan una serie de procesos que en términos mayores son pérdidas, ganancias, transformaciones y translocaciones. El resultado es esto, un perfil de suelo. Este perfil de suelo tiene potencialidades y limitaciones y debe ser utilizado de esa manera. Cuando nosotros lo utilizamos inadecuadamente, lo vamos a degradar. Por lo tanto, una de las características importantes tiene que ver con la profundidad efectiva. La profundidad efectiva de los suelos es la profundidad hasta donde penetran las raíces sin encontrar obstáculos físicos y químicos. Este es un parámetro importante que se tiene que ver en las áreas homogéneas de tierra. Es así como los suelos que tienen mayor puntuación son los suelos profundos, con buena materia orgánica, con buena fertilidad, bien drenados, que están usualmente en zonas planas y que tienen una capacidad productiva alta. Uno de los factores formadores de los suelos es el relieve. El relieve son todas aquellas inclinaciones que se expresan sobre la superficie terrestre, especialmente por el tema de la pendiente. El relieve es un factor supremamente importante en el cálculo del valor potencial. Las tierras planas son las que tienen mayor posibilidad de ser mecanizadas y por ende tienen que ser utilizadas más intensamente para ayudar al proceso productivo del país. No obstante, hay pendientes bastante fuertes, como vemos acá, y estas pendientes tienen limitaciones, primero que todo, para que sean mecanizadas o para que sean utilizadas agrícolamente en forma intensiva. Es así como estas pendientes, cuando empiezan los procesos de deforestación, inmediatamente empiezan los procesos erosivos. Por lo tanto, el relieve es uno de los factores fundamentales que se tienen que tener en cuenta en el cálculo de las áreas homogéneas de tierra. Usualmente las tierras planas son las que tienen mayor valor potencial y sucesivamente en que va aumentando la pendiente, el valor potencial va siendo menor. La erosión comúnmente se conoce como el desgaste de la capa superficial del suelo y usualmente se da por acciones antrópicas. Podemos ver al fondo un bosque natural y ese bosque natural existe menos erosión. Cuando el hombre usa la tierra y hace prácticas inadecuadas como la ganadería en fuertes pendientes o como la extracción de maderas que vemos acá, empiezan los procesos erosivos. La erosión se determina en tipo, clase y grado, desde ligera hasta moderada y severa, y usualmente también va acompañada de movimientos en masa, lo cual se refiere a grandes desprendimientos que conlleva inclusive en algunos sectores a la pérdida de vidas humanas. La erosión es uno de los parámetros importantes a evaluar y tiene que ver con la sobreutilización de la tierra. Las inundaciones y encharcamientos es un aspecto que hay que considerar en la elaboración o actualización de áreas homogéneas de tierra. Las inundaciones se dan cuando un eje natural, como es un río, se desborda
y puede durar varios días, inclusive meses, que afectan negativamente la productividad. Para las inundaciones se tienen en cuenta dos parámetros. Uno, la duración, o sea, el número de días que puede afectar el área, especialmente plana. Y segundo, la frecuencia, significa cuántas veces al año el río se desborda y afecta negativamente la productividad de las tierras. Una de las variables importantes en las áreas homogéneas de tierra tiene que ver con la pedregosidad y rocosidad, tanto superficial como dentro del suelo. Este es un ejemplo de la rocosidad superficial, donde no solamente se tiene en cuenta la cantidad de rocosidad, sino también el tamaño y el espaciamiento que existe entre estas rocas. Esto influye en varios aspectos. Uno, en la forma como se ara la tierra. Entre más piedra y más roca se tenga, más difícil es. Y segundo, también tiene que ver en la recolección de productos y en el área que puede ocupar estas grandes rocas, como en este caso. La degradación de los suelos se conoce como la pérdida de la capacidad productiva. Existen varios tipos de degradación de suelos: físicas, químicas, biológicas. Una de las principales es la degradación física. La degradación física puede tener varias causas y consecuencias. Una de las principales causas es el sobrepastoreo, y el sobrepastoreo significa la alta utilización de ganadería en sitios inadecuados, que originan compactación, pérdida de la capacidad productiva, sellamiento superficial, infiltración y obviamente erosión. Al fondo podemos ver cómo la ganadería ha abarcado sitios importantes, inclusive ha quitado la parte de árboles, y vemos cómo esto afecta negativamente el ecosistema y es una causa de la degradación que tiene que ver con el valor potencial de las tierras del país. Las áreas homogéneas de tierra fueron concebidas inicialmente como apoyo a los procesos de actualización catastral rural. Sin embargo, ahora son utilizadas con fines multipropósito. Para la elaboración de estas áreas, el IGAC realiza fases de precampo, campo y postcampo. En el trabajo de elaboración y actualización de áreas homogéneas de tierra se tienen tres tipos de observaciones. Unas observaciones generales o de fase, en el cual el edafólogo lo que hace es mirar el tema de las pendientes, la pedregosidad, el uso de la tierra, la susceptibilidad a inundación o encharcamientos. El otro tipo de observación se llama observación de comprobación, el cual se utiliza con un barreno o una broca para mirar las características internas del suelo. Y la observación de identificación, que se hace mediante una cajuela con el ánimo de ver las características y cualidades de los suelos, específicamente las limitaciones que intervienen en el valor potencial de las áreas homogéneas de tierra, útil para el uso adecuado y manejo de las tierras en el país. En el precampo, el IGAC acopia los datos, estudios e información cartográfica de la región a valorar. Además, se elaboran los valores potenciales, que incluye un cálculo de atributos del suelo y las distintas variables con o sin limitación física que posea la región. En la fase de campo, el instituto verifica todos los atributos que se han encontrado en el suelo, que se describen en las unidades cartográficas y que se pueden ver en la realidad. Bueno, después de tener ya georreferenciado el punto, de haber identificado la zona en donde vamos a hacer el muestreo, hacemos una identificación del tipo de relieve que podemos encontrar en la zona. En este caso estamos en un lomerío. Después pasamos a ver la pendiente con la longitud y el grado de inclinación. En este caso es una pendiente de que va del 12 a 25%, y miramos el uso que tiene en este caso la zona. Entonces encontramos pastos al fondo, una platanera como esta, y en el fondo vemos una ladrillería. Después de identificar el punto, procedemos a hacer una cajuela que tiene dimensiones de 50 por 50 por 50 centímetros, en donde podemos observar como mínimo los dos primeros horizontes que posee el perfil, y empezamos la toma de datos que son necesarios para la elaboración de las áreas homogéneas de tierra, en donde miramos la clase textural tanto de la capa arable como del perfil, miramos el drenaje, la profundidad efectiva, las limitantes que puede tener, que son fragmentos, inundaciones, encharcamientos, pedregosidades superficiales, rocosidades y el tipo de erosiones que se puedan presentar. Bueno, otra variable importante que miramos en áreas homogéneas de tierra es el drenaje. El drenaje es la forma en que se evacúa el agua del suelo después de un aguacero.
Hay 3 tipos de drenaje, el externo, el interno y el natural. En áreas homogéneas miramos el natural, que es la combinación de tanto el externo como el interno, y lo determinamos basados en la pendiente y basados en las huellas que deja el agua en el perfil, que son los motejos. Bueno, la siguiente variable que tenemos en cuenta para la elaboración de las áreas homogéneas de tierras es la profundidad efectiva, que corresponde a la profundidad donde pueden penetrar las raíces sin ningún obstáculo, ni físico ni químico. Lo ideal para todo suelo es tener una profundidad de 100 centímetros, donde no tenga ningún obstáculo, y de acuerdo a esto ya en los primeros centímetros que tengan limitantes son suelos que son superficiales o muy superficiales. La base para hacer áreas homogéneas siempre son los estudios de suelos. Sin embargo, nosotros en campo hacemos algunas reacciones cualitativas y utilizamos el peróxido de hidrógeno para porcentaje de materia orgánica que pueda tener el suelo, el ácido clorhídrico para los carbonatos de calcio. En las zonas que son bajas y posiblemente tengan mal drenaje utilizamos el alfa-alfa de piridil, y ya por último observamos con reacción de fluoruro de sodio y con el papel de fenolftaleína las reacciones si son suelos derivados de cenizas volcánicas. En el postcampo se obtiene la leyenda preliminar de las áreas homogéneas de tierra, la cual consta de un mapa y un símbolo que incluye diferentes atributos de las 13 clases de áreas homogéneas. Estas clases están compuestas por números arábicos, que van desde el menor hasta el mayor limitante, y demás atributos como clima y pendiente. En el símbolo también se encuentra el valor potencial, un índice numérico que expresa la capacidad productiva de las tierras de 1 a 100 puntos, siendo el mayor las tierras con más capacidad productiva. El IGAC utiliza las áreas homogéneas de tierra con fines multipropósito, no solo como base de la estructuración catastral, sino también para apoyar programas de ordenamiento territorial en los municipios, planes de manejo de cuencas y planes de gobierno en planes de políticas de restitución de tierras. Las áreas homogéneas de tierra son espacios geográficos que presentan características similares en cuanto a clima, relieve y material litográfico. Con esta información se establece un rango de 0 a 100 que se conoce como valor potencial, el cual mide la capacidad productiva de las tierras. Este es un insumo fundamental a la hora de elaborar las zonas homogéneas físicas, ya que sobre estos polígonos se empiezan a dibujar las variables asociadas a disponibilidad de aguas, vías, usos o cobertura y lo que establece los planes de ordenamiento territorial. Posteriormente a las zonas homogéneas físicas se elaboran las zonas homogéneas económicas, con las cuales se tiene un insumo para definir los avalúos catastrales. Igualmente, para las avalúos comerciales es fundamental conocer el valor potencial de los predios, ya que de acuerdo a su potencial va asociado el valor comercial por el cual efectivamente un predio se podría transar en un mercado normal.